Listo, pues muy buenos días. Les agradecemos muchísimo su puntual asistencia a esta plática. En la Unidad de Educación Continua del Instituto de Geofísica de la UNAM estamos muy contentas de su participación y a nombre del director del instituto, el doctor José Luis Macías Vázquez, quien les manda un afectuoso saludo, pues les damos la cordial bienvenida a esta plática Prevención y Manejo de Crisis en Grupos y Multitudes. Yo soy Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación. Y antes de iniciar, quisiera presentarles al equipo que está aquí conectado. Nos van a encontrar también en la parte de participantes, como nuestro nombre empieza con un IGF, y está la ingeniera Lucila Cortina, que es la responsable de la unidad de educación continua. Ahí está Lucy. Y la licenciada Alejandra Fernández, que nos ayuda con toda la parte de gestión de las actividades académicas que tenemos aquí en la unidad. Y bueno, pues si llegaran a presentar algún problema, alguna situación, estamos en el chat nosotras, les comento nuevamente, nos encuentran como IGF para que les podamos ayudar. Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Mauricio Alanillera Díaz, de quien les voy a decir brevemente su semblanza. Es profesional senior en seguridad integral, gestión de riesgos, supply chain security y operaciones, con más de 10 años de experiencia internacional en México, Chile, Perú y Colombia. Especializado en seguridad patrimonial, prevención de pérdidas, investigación de incidentes, protección civil y automatización tecnológica aplicadas a operaciones logísticas y corporativas. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática y te cedo la palabra. Listo. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar a hablar esta parte del manejo de situaciones. Hoy no vamos a hablar en temas de seguridad tradicional. Hoy vamos a hablar más de qué es lo que realmente detona el caos, ¿vale? Ese es el punto que vamos a ir atacando nosotros. Mm, Primero entender cómo reacciona una multitud en crisis. Posteriormente, diferenciar el miedo contra el pánico. Esas son las habilidades que vamos a generar. Eh, el tercer punto, detectar señales de riesgos antes de que esto escale, ¿no? El cuarto punto, controlar y dirigir una multitud. También vamos a aprender lo que es actuar frente a distintos tipos de personas, organizar flujos y salidas y espacios de forma segura, aplicar lo que son técnicas para calmar personas en crisis y por último pensar cómo gestionar la crisis no como un espectador, ¿vale? Entonces, ya al final generamos el escenario de lo que son preguntas y respuestas y vamos a empezar con esta presentación. Listo. ¿Qué es, no? ¿Qué es esta parte de lo que es el caos, ¿no? El pánico. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se subestima, ¿no? Subestimamos esta parte de cómo reaccionar con las personas en un grupo ante crisis. ¿Por qué en una emergencia no solo gestionamos el riesgo, gestionamos emociones, gestionamos decisiones y comportamientos humanos? Estos tres factores es lo que nos afectan y cómo es que vamos a utilizarlos a nuestro favor, ¿vale? Prácticamente el objetivo aquí no es solo evacuar gente, ¿no? Es hacerlo de forma segura, ordenada y anticipándonos al problema. Excelente. Vamos a aprender a técnicas de cómo anticiparnos. Sí. Ok. Cerramos Ok. el audio. Sí. Recuerden que una crisis en una multitud no comienza cuando la gente corre. Perdón, Mauricio, te cerré el micrófono. Si lo puedes reactivar, por favor, ahí debes poder. Listo. Excelente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Excelente. Em,
Excelente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí, Listo. te escuchamos, sí. Ok, Se excelente. escuchan 5. Listo. Entonces, lo que les comentaba, hay que recordar que una crisis en una multitud no comienza cuando la gente corre, no. Comienza desde mucho antes, desde nuestra gestión, desde cuando dejamos de entender cómo piensa el ser humano bajo presión. Eso es lo que nos tenemos que grabar antes de continuar con este curso. No es el momento, no es la situación, sino es qué hemos hecho durante y cómo hemos capacitado a esta gente, ¿vale? La conducta colectiva, que es la conducta ya de masas, es la parte en la parte grupal, ¿no? En donde entra la parte lo normal, el miedo, la emergencia, el pánico, es cuando hablamos de multitudes, hablamos de personas que dejan de comportarse como individuos y empezamos a actuar como un grupo, ¿vale? Y ese grupo reacciona rápido, sin reglas claras y muchas veces de forma impredecible. Es por eso que los simulacros que nosotros diseñamos o toda este equipo o herramienta que utilizamos como presentaciones, slides, estas capacitaciones, es lo que nos ayuda al momento, ¿no? ¿Qué reaccionar? El del chaleco es quien nos va a liderar. El del chaleco es a quien hay que seguir. Rutas de emergencia, rutas de evacuación, en las escaleras, ¿no? Toda esta capacitación, por eso que les menciono, el caos no es en el momento, sino es desde nuestra gestión pasada, ¿vale? El pánico, ¿no? Esta parte del miedo, el pánico, el miedo no es un enemigo, al contrario, el miedo que genera lo que es el pánico nos ha ayudado hasta el día de hoy a sobrevivir. Este miedo mal canalizado pues nos genera el pánico, pero un miedo bien canalizado nos genera sobrevivencia, ¿vale? Por eso en nuestras campañas, nuestras capacitaciones, concientización, hay que generar este punto, utilizar el miedo. Yo el miedo, ¿cómo lo quiero? ¿Como un aliado o como el pánico? ¿Vale? Eh, el miedo pues sigue en curso la acción ajustando a normas definitivas de una conducta esperada, ¿no? Una conducta que actúa bajo reacción, ¿vale? No, nos prepara para reaccionar, luchar o huir, ¿vale? Este es lo que genera el pánico. El problema no es sentir miedo, es cuando no podemos controlarlo. Excelente. Y en temas de pánico, cuando el miedo se desborda, aparece el pánico. ¿Y por qué generamos ese pánico? Por falta de gestión, falta de comunicación, falta de concientización o esas habilidades que nos genera esta forma de comportarnos bien o actuar el bien, ¿no? Ahí es donde tenemos que empujar, ¿no? En donde tenemos que gestionar, porque si no, pues vamos a tener lo que son caídas, gente actuando sin pensar, ¿no? Pues esto generalmente, pues sí genera pues, lo que son las tragedias, ¿no? La famosa cuello de botella, todas estas condiciones de pánico que nos genera un escenario crítico, ¿vale? Como les mencionaba, el pánico, todo ser humano lo tiene ante el miedo. Entonces, aquí hay que pensar, hay que salir de esta sesión y decir, ¿el miedo lo quiero como un aliado o que se genere el pánico? Excelente. Empezar a generar nuestras propuestas y estrategias para concientizar y llevarlos a un sistema, a un simulacro, y cuando se presente la situación, pues ya podamos saber cómo reaccionar, con quién dirigirnos o cómo canalizar ese miedo al bien, ¿vale? Eh, pues aquí nos dan unas recomendaciones como la parte de no hay que comportarnos imprudentes. Como sabemos, ya hay compañeros aquí que ya llevan esta parte de esa experiencia. Sabemos que pues siempre vamos a encontrar expertos en el lugar, ¿no? Gente que nos contradice, gente que no coopera, y créanme que gritarles no es la mejor manera, ¿vale? Siempre hay que como darle la vuelta a esa situación, darles responsabilidades no críticas mínimas, con la finalidad de quitándonos de encima, porque
imagínense, miedo con pánico, más aparte gritos, no es una buena mezcla, ¿vale? Nos genera más pánico, nos genera más controversias y pues así mismo pues nos empezamos a perder autoridad nosotros. Entonces hay que saber pensar y es parte de este curso. Ahorita vamos generalizando lo que es la parte de la conducta, después vamos a generar lo que son las estrategias generales, ¿vale? Vamos a darle un nombre a esa metodología y ya ustedes en casa y ya en su día a día conforme a la experiencia y el conocimiento, generan ya sus campañas de concientización, ¿vale? Eh, aquí la reacción en masas, ¿no? Pues se genera la parte de la desaparición, ¿no? Pérdida, que es la pérdida de individualidad, la disminución de razonamiento lógico, ¿no? Toda la parte de la sugestión, que pues ya nos da nos desinhibe instintos, generamos violencia e impulsos, y asimismo la parte del miedo exagerado. No hay que caer esta parte, miedo exagerado. ¿Y cómo podemos mitigar el miedo exagerado? Con la capacitación. Eso es, ya cuando estamos anticipados ante el escenario, pues no generamos no vamos a improvisar, ya sabemos cómo actuar, ¿vale? Son cosas muy diferentes, la cual una nos va a dar a nuestro favor o la otra pues nos va a poner así que la soga en el cuello, ¿vale? La parte del despliegue de las conductas irracionales, también esto genera lo que es la reacción en masas. Aquí el principio del menor esfuerzo, la gente siempre va a elegir el camino más fácil, excelente, y más con pánico. Aunque sea el más seguro, por eso muchas veces regresan por donde entraron, aunque haya mejores salidas. Entonces, para esto, el pánico en multitud tiene que existir un gran número de personas, pues también tenemos que, al momento de ver escasez de salidas o vías de evacuación, pues genera la parte del pánico, aunque ya nosotros hicimos un análisis de riesgos y pudimos evaluar la parte de que es más que suficiente la salida. Al ver poca salida, la gente inexperta pues se genera este pánico en masa, ¿no? Que hay individuos que estén en contacto con otros y pues, nos generan como esa mala referencia, lo que mencionábamos, los expertos, inexpertos, la posibilidad física de ejecutar el impulso que normalmente no se realiza, ¿no? La posibilidad de escapar o de quedar atrapado, eso también pues, nos genera la parte del pánico, que no hay nadie disponible para ayudar. Siempre hay que concientizar, siempre hay que enfatizar y dejar como en regla lo que son las rutas de salida, el tema de los chalecos, ¿no? Así que toda esta gente que está preparada para pues llevar y salvaguardar a la gente que está dentro y ahora sí, ejecutar bien el simulacro. Excelente, siempre hay que tener esas campañas de concientización. Si hay que salir o evacuar sin familiarizar con la estructura, ¿no? Correr siempre hacia la salida, la entrada, la salida, o sea, no existe este comportamiento o este lineamiento y todo esto es a base de la parte de la gestión antes de la situación, ¿vale? Siempre nos genera un desorden en el entorno, nos manifiestan un comportamiento de manada o rebaño, siempre, pues ahora sí que nosotros actuamos conforme a la parte de sobrevivir, ¿no? Contra la parte del miedo, de la sobrevivencia, que hoy en día, pues eso que hemos sobrevivido gracias al miedo. Entonces, aquí en temas del pánico, pues sí nos genera esta manada o rebaño. Se entiende por pastoreo una dinámica de grupo humano visible en situación de emergencia, ¿no? Aquí tenemos esta parte de un ejemplo del rebaño y abajo tenemos lo que es el pastor, ¿no? Que sigue las ovejas. Nosotros tenemos que ponernos ese lineamiento. Tenemos que tener siempre a la gente capacitada y concientizada y con las habilidades mínimas necesarias para poder tener un entorno saludable, una evacuación perfecta, ¿vale? Lo más completa para cumplir lo que son los estándares, ¿no? Pues ya aquí nos rige la parte en México, lo que son las OSHAs, ¿no? Conforme las NOMS, hay que ir cubriendo todos estos protocolos.
entra mucho el rol de liderazgo, ¿no? El pánico siempre se va a contagiar, pero también la calma. Siempre tenemos que estar seguros, siempre nos tenemos que ver firmes, una voz firme, contundente, porque nosotros emitimos en ese momento la seguridad o somos parte del problema que es el pánico, ¿vale? Y aquí entra algo clave. La gente necesita ver a alguien a cargo, siempre, alguien dirigiendo, ser ese pastor que guía a las ovejas, ¿vale? Siempre hay que proyectar control y esto la multitud lo siente, ¿vale? Mantenerte visible, eh, ahora sí que si no te ven, no existes para la multitud. Siempre hay que ser visible, tanto físico, transmitir autoridad, calma y dirección. La comunicación debe de ser clara, ¿vale? Eh, la diferencia entre caos y el orden es la comunicación. Hay que grabarlo, hay que tenerlo siempre en mente. La diferencia entre el caos y el orden es la comunicación. Mensajes simples, claros y repetidos. Nada técnicos, nada complicados. Excelente. ¿Qué hay que hacer para afrontar una situación de pánico? El pánico, como lo vimos, siempre se propaga rápidamente. Comprender cómo guiar eficazmente a una multitud a un lugar seguro. La clave está en la comunicación clara y mantener el orden y estar visiblemente a cargo, ¿vale? Siempre seguros, siempre visibles. Seguir paso a paso estratégico puede calmar una multitud en pánico y llevarla a un lugar seguro. Nosotros tenemos que tener ya bien un diagrama de acción, un plan de acción y un manual de acción conforme a la parte de prevención. Entonces, lo único que hay que hacer es llevarlo a cabo y tener siempre a la gente capacitada y tener, pues ahora sí que nuestro gabinete de soporte, ¿no? Ahí en los trabajos hacemos nuestro gabinete, que son los líderes o responsables de este comité, para asignarles responsabilidad y generemos lo que es la evacuación correctamente, ¿vale? La parte de lo visible, ¿no? Es primordial, ¿no? Siempre hay que estar identificable como persona de autoridad, mantener comportamiento tranquilo, siempre visible, y esto infunde confianza y nos hace sentir más seguros. Y al momento de las instrucciones hay que darlas directas, hay que darlas sin preámbulo, claras y concisas, ¿vale? Comunicación clara, ¿no? Aquí el punto que estamos mencionando. Voz alta, enérgica, siempre hay que tener herramientas de amplificación por así que en esta parte de la multitud, pues genera mucho rumor, genera mucho ruido. Entonces, siempre hay que tener como estos dispositivos que nos van a ayudar a amplificar nuestra voz y pues llegar lo más lejos posible, ¿no? Ahora sí que la jerga compleja, palabras que nosotros dominamos en temas de seguridad, no hay que utilizarlas, hay que ser claros, una comunicación directa, ¿vale? Sencilla, y hay que repetir los mensajes para garantizar la comprensión, ¿vale? Tranquilizar. La ambigüedad puede alimentar el pánico, no hay que ser ambiguos, ¿vale? La calma, ese es un punto clave para nosotros. Para ello tenemos que estar seguros, nosotros seguros, tranquilos, visibles, y ya podemos llegar a la parte de fomentar la calma. Promover la calma es esencial. Es un lenguaje positivo hacia la multitud, ¿vale? Hay que animarlos con la respiración, la concentración, ¿vale? Siempre hay que estar con un gabinete que esté altamente capacitado y por así que tengan la voluntad de ayudar, ¿vale? Claro, hay que evaluarlos para ver si son competentes, porque hay veces donde los puedes capacitar y son los primeros que se echan a correr, ¿no? Generan el pánico. No es culpa, no es culpa, es la parte de la habilidad. Hay que ver si la persona genera la habilidad. Puede tener la aptitud, pero si al momento no recuerda lo aprendido, la lección aprendida, no tiene la habilidad necesaria para poder
soportar o guiar esta parte. Entonces, siempre es un perfil, hay que escogerlo bien y estar en constante simulación para generar esta habilidad. Que no encontremos la diferencia entre la simulación y lo real. Ese es clave también para llegar a esta parte de la evacuación efectiva, ¿vale? Gestos de posturas de confianza, hombros atrás, mirar siempre a los ojos con la gente, siempre a los ojos, voz firme y pues generar estos movimientos pausados. ¿Vale? Controlar el movimiento, ¿no? Vamos a evitar lo que son estampidas o cuellos de botella. Siempre hay que generar esa calma, esa seguridad y evitar esta estampida, ¿vale? Antes de esto, pues tenemos que nosotros garantizar que pues estas salidas siempre estén abiertas, estén habilitadas, cuenten con los señalamientos mínimos necesarios conforme a la OSHA 18001. Siempre hay que estar cumpliendo con toda esta normativa, ¿vale? Este ritmo constante evita la apresuración, ¿no? Y ya evitar lo que son caídas y lesiones, ¿vale? Ahora sí que no, de una emergencia hay que hacer que no se conviertan en dos. Excelente. Siempre hay que usar señales, instrucciones verbales en entornos ruidosos donde es difícil escuchar. Es por eso que es necesario, no indispensable, es necesario usar equipos que nos amplifiquen la voz. Y la parte de la señalización no verbal constante, movimientos suaves y visibles para guiar la masa. ¿Listo? Trabajo en equipo. Esto es indispensable. Trabajo en equipo. Hay ocasiones en donde, como les mencionaba, hay gente que pues entra la parte de que se creen expertos y tenemos que utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Hay que gestionarlos, hay que utilizarlos cuando entran en pánico, ¿no? Primero que hay que entender es que el pánico no se combate, se regula, ¿vale? El pánico no lo combatimos, lo regulamos. Podemos evitarlo, sí, con capacitación. No se dio la capacitación, estamos en pánico, ok. Ya estamos en esa situación roja, crítica, perfecto. Ahora vamos a hacer un plan B. No combatirlo, sino regularla. ¿Cómo lo podemos hacer? Aunque nos dé muchas ganas de gritarles, de hacer una, ahora sí como dicen aquí en México, manoterapia, no lo podemos hacer porque eso genera más pánico, ¿vale? Y gritarles no va a hacer que se calme. Tenemos que convertirnos en el punto de calma. Visibles, posición firme, postura abierta, voz firme, lenta y clara, dar instrucciones simples como caminen, no corran, ¿no? Hay salida por este lado, hay que repetirlo constantemente. No corran, no griten, no caminen, no empujen, ¿no? Esto lo digamos desde antes, ¿no? Cuando la gente no sigue órdenes, lo que llega a pasar, no pierdas la confianza en ti mismo, ¿vale? No es culpa de ellos, es la situación de pánico que se encuentra. Es lo porque podemos ser nosotros como líderes, perder la confianza de nosotros mismos. Perdí una hora en el curso que nos invitó Geofísica de la UNAM, tengo mis certificaciones, todo esto no sirvió de nada, no. Ustedes siempre seguros, lo aprendido está bien aprendido y las habilidades no se van a quitar. Si ustedes pierden la confianza de ustedes mismos, no generan esa autoridad, y si no generan autoridad, pierden la confianza y ese pánico se convierte en su peor enemigo. Entonces, nunca perder la confianza. Si no te siguen, no es desobediencia, es falta de credibilidad en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? No confrontar directamente, hay que acercarnos físicamente, perder ese espacio, marcar nuestro territorio sin invadir, ¿no? Y con energía, por aquí vamos a avanzar más rápido y seguro. No empuje, no grite, o sea, tenemos que romper ese bloqueo psicológico que ellos tienen por el pánico. Ponemos cara a cara y instrucciones claras y concisas, ¿vale? Cuando aparece el experto negativo, siempre va a haber que alguien quiera tomar el control. El problema no es que opine, el problema es que contagie la incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que hacer, nunca humillarlo, nunca
decirle, no, tú no sabes, ¿no? Nos quita tiempo y segundo que nos va a ayudar mucho más adelante. Siempre a ser agradecidos, gracias, lo entendemos, ¿no? Y retomar el control, ¿no? En este momento vamos a seguir este protocolo, tan, tan. O sea, gracias por tu colaboración, gracias por sumar, pero en este momento vamos a seguir nuestros protocolos, a invitarlo, a ser partícipe de los protocolos, no de sus conocimientos, ¿vale? Y convertirlo en un aliado, ¿no? Te voy a pedir que nos ayudes guiando a este grupo por acá, ¿no? Ya le asignas responsabilidad, ya te lo quitas de encima y ya le das esa importancia que él pedía, ¿no? Sabes que este es tu grupo, guíalos por acá, ¿no? Sácalos en la salida y si encuentras a uno que otro perdido, pues jálatelos, ¿vale? Esto es la parte de sumar, hacerlo aliado, no humillarlo y nunca perder la confianza. Eso es clave para nosotros. Excelente. Aquí la parte de adaptarse rápidamente es esta evolución, esta habilidad que estamos mencionando, ¿no? Cuando alguien aporta y quiere ayudar, ¿no? Cuando alguien no aporta o cuando alguien quiere opinar, eso es adaptabilidad, que tenemos que generar nosotros esa habilidad y esa conciencia. Gritar no es la opción, ¿vale? Ni humillar. Siempre hay que generar aliados, ¿vale? No todos en crisis restan. También eso hay que tener en claro. Muchos suman. Y saber esto marca mucho la diferencia. Nosotros generamos ese ojo clínico y identificamos rápidamente quién suma y quién resta en esta situación, ¿vale? Los que nos llegan a sumar, pues vamos a invitarlos que nos ayuden a mantener a la gente en fila, ¿no? Apoyar a estas personas vulnerables que están en pánico, generarles, darles esa responsabilidad mínima, pero ellos en línea, ellos adentro de esta multitud, nos va a sumar mucho, nos va a ayudar a controlar, ¿vale? Esto nos va a ayudar a multiplicar el liderazgo. Siempre nos va a ayudar a multiplicar el liderazgo, ¿no? Como una frase clave, pues podemos dar como perfecto, ayúdame con esto, eres clave, ¿no? Con las indicaciones, con esto, ¿vale? Técnicas iguales para controlar el miedo, ¿no? Personal preparado y capacitado, ¿vale? El estrés es otro punto que nos toca aquí tocar en la mesa, pero el estrés genera cuando la gente no está preparada. Siempre he dicho que el estrés se da cuando el reto te supera, y eso es el estrés. Entonces, cuando tú eres más fuerte que el reto, el problema, nunca vas a tener estrés, lo vas a tener controlado. Entonces, la palabra estrés, cuando lo escuches, te estás superando del problema. El problema te está superando, por eso tienes estrés. ¿Qué hay que hacer? Capacitarse, concientizarse, generar esta habilidad. Estas campañas, como mencionamos, ¿no? Desde el principio, la crisis en una multitud no comienza desde cuando la gente corre, comienza desde mucho antes, desde nuestra gestión. Y el estrés es parte de esta gestión, ¿vale? Va a haber personas que tengan miedo o ansiedad, pues esto ya nos genera la parte de la respiración, la parte de calma, esta habilidad de llevar a la gente hacia la salida, ¿vale? No ser parte del problema, no nos podemos perder el tiempo con la gente, con el estrés. Vemos a un líder, vemos a aquel que quiere cooperar, lo vemos que suma en vez de resta, lo asigna. ¿Sabes qué? Cálmame a esta persona, dale palabras positivas, yo me tengo que continuar liderando este simulacro. Excelente, no podemos perder mucho tiempo esta parte porque nosotros somos responsables de que todos salgan. Entonces siempre hay que conseguir aliados. ¿Y quiénes son los mejores aliados? Todos aquellos que salen, que son expertos, ellos son los mejores aliados. Asignamos tareas pequeñas, ellos se sienten con responsabilidad, nos lo quitamos de encima, nos genera autoridad y todos felices y contentos, ¿vale? La respiración, ¿no? Es indispensable, exhalar, inhalar, ¿no? Activa lo que es el sistema nervioso
parasimpático, nos ayuda mucho. Y la técnica es el grounding, ¿no? Identificar 5 cosas que ves, 4 que tocas, etcétera, ¿no? Para centralizar lo que es la atención y la disminución de ansiedad. Excelente. Espacios de contención, alejar a personas ansiosas a zonas tranquilas o menos densas rápidamente, ¿vale? Esta gente que está con este cuadro de ansiedad, no es de que no los consideremos, los vamos a considerar, claro, son parte del evento, pero sí hay que como ser más estrategas, ¿no? ¿Cómo previene la sobrepoblación y la congestión, ¿no? Ayudar a prevenir la congestión y asegurar el espacio para moverse de forma segura. Siempre eso hay que hacerlo antes del simulacro, del evento. Siempre hay que estar dando nuestros recorridos, nuestros checks, nuestros cumplimientos para garantizar que tanto las puertas, chapas, todo estén funcionando para tanto el simulacro como el evento, ¿no? Controlar el número de personas y limitar lo que es el flujo de asistentes, ¿vale? Ahora sí que tenemos que tener un grupo pequeño ya en el evento, generar aliados, pero sí tenemos que tener como bien ese ojo clínico para detectar quién suma o quién resta en esta situación, ¿no? Puntos de entrada controlados, iniciación direccional y barreras ubicadas. Siempre hay que, en los edificios que tenemos, hay que una vez al mes generar como la campaña, esta campaña, eh, para la parte de que ellos tengan el conocimiento tanto de los colores, porque también hay normas que nos rigen la parte de los colores, el ancho, el tamaño, tipo de círculo, hexagonal, hexagonal. Cada uno tiene un significado y un cumplimiento, ¿vale? Esto lo conseguimos lo que son en las OSHAs. Hay diferentes NOMs. Más adelante les podemos dar, ¿no? El siguiente punto es minimizar riesgo de conflicto, ¿vale? Y reuniones de personas con diferentes personalidades, comportamientos y emociones, igual a conflicto, ¿vale? Al tener todo su espacio y con caminos despejados, se disminuye la posibilidad de fomentar la calma. La calma, recuerden que también se contagia. Tu tono de voz, tu postura, tu seguridad, todo eso influye directamente en cómo reacciona la gente. La calma también se contagia, así también como ahora sí que la autoridad, ¿eh? Controlar movimientos. No solamente se trata de correr, se trata de fluir, ¿no? Entonces aquí lo que nos genera la parte del riesgo del conflicto, fluir. El movimiento ordenado evita caídas, empujones y cuellos de botella. Excelente. Y también lo que es aquí, para minimizar, pues la parte del trabajo en equipo. Una sola persona no controla una multitud, ¿no? Pero un equipo organizado puede controlar situaciones mucho más grandes. Excelente. Siempre dividir tareas para multiplicar resultados. La psicología de masas entra a la parte de las multitudes, las influencias por factores psicológicos, como ahora sí que el miedo, que incluyen lo que es el comportamiento del grupo y contagio emocional. ¿Listo? El comportamiento puede propagarse, el pánico siempre se propaga y ahora sí que genera lo que son pequeños disturbios y situaciones peligrosas. Excelente. Que son los famosos conflictos en multitudes. Cuando hay muchas personas hay diferencias, ¿no? Como mencionamos en la presentación pasada. Pero cuando falta espacio, estas diferencias se vuelven en conflictos, ¿vale? No solo gestionamos a la multitud, también a las personas. Eso también hay que ir grabándonos. No gestionamos la multitud, gestionamos y controlamos lo que son las personas. Hay veces que ayudar a alguien a respirar evita que el pánico se propague, ¿no? Y entra la parte de la psicología de masas. ¿Cómo dirigir a la multitud? ¿No? Ahora sí que como unas señales de control, la gente necesita sentir orden. Excelente. Lo que mencionaba, los uniformes, colores, estructura, todo eso genera la confianza, ¿no?
y pues así que también la confianza también, pues también se contagia. Lo que es la evaluación inicial, ¿no? Todo empieza antes del evento. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Tanto nuestros simulacros como uniformes, colores, señalamientos, todo eso es antes de un simulacro, ¿no? Si no entiendes el lugar, el tipo de gente y el contexto, ya vas tarde. Siempre hay que tener en cuenta en dónde estamos, qué tipo de gente tenemos y nuestro contexto o nuestras instalaciones. Hay que siempre tenerla en mente. Si no lo tienes, ya vas muy tarde, ¿no? Siempre tiene que haber un flujo de personas para evitar lo que es el tráfico. Si no lo anticipas, se convierte en caos. ¿Listo? Y pues ahora sí que las rutas y la densidad, no es cuánta gente hay, es qué tan junta está. La densidad es lo que realmente genera el riesgo, ¿no? Toda la multitud es lo que generalmente nos genera el riesgo. El liderazgo, siempre van a escuchar como muy repetitiva la situación, pero este curso está diseñado para eso, para generar esa habilidad. El repetirlo tanto no es para cansarlos, ni para yo quedarme sin voz, es meramente para generarles a ustedes esa habilidad. ¿Listo? El liderazgo son esas personas que se sienten más seguras cuando alguien está a su cargo. Esto es primordial, ¿no? La gestión de multitudes considera la psicología de masas, ¿no? Prevenir antes de que suceda la crisis. Es una situación positiva y predecible, ¿no? Si no tienes un plan y vas a improvisar, eso es una crisis. Vas a generar una crisis. Improvisar cuesta caro y muy caro. Excelente. Ahora sí que un escenario de riesgo se va a convertir en más riesgo, ¿vale? La monitorización es clave. No es solo planear, es observar constantemente porque las cosas cambian en segundos. Siempre hay que estar eh, observando. Acuérdense que tenemos que adaptarnos a la situación. Puede que las cosas pinten bien, puede que vayamos bien, pero de la nada va a cambiar algo en segundos y es lo que nos tiene que adaptar, ¿no? Una persona en pánico, un cuadro de crisis, de ansiedad. Entonces tenemos que estar siempre preparados ante todo, ¿vale? Y generar aliados. Evaluar el evento y el recinto, ¿no? Siempre hay que evaluarlo. Ahora sí que entender el tipo de evento, número de espacios de asistentes, distribución del recinto, ¿no? Si no tienes un plan, no improvises, ¿no? Y si no tienes contemplado toda esta parte, vamos muy tarde. Siempre hay que estar con nuestra gestión de riesgos y siempre constantemente estar actualizando y revisando nuestras rutas, señalamientos, toda esta situación. El aspecto clave para evaluar pues es el tamaño y la capacidad del recinto, ¿no? Conocer el máximo de personas, considerar áreas de la circulación, personas de pie y sentadas, ¿no? De tipo de personas a veces en silla de ruedas o muletas, tener como esta información es indispensable. Nosotros dentro de las instituciones tenemos como una lista. En el momento de evacuar tenemos que generar como una asistencia como en los salones y empezar a ver quién está y quién no está. Entonces siempre hay que estar pendientes en nuestras entradas y salidas. Siempre, y bueno, hablando de entradas y salidas, tenemos que identificar todas las entradas y las salidas, incluso de emergencia. Y siempre tienen que estar desocupadas. Hay ocasiones que tenemos el bote de basura o tenemos un objeto que está delimitando la funcionalidad de esa puerta de emergencia. Como buen mexicano, no pasa nada, nunca nos va a ocurrir. No, aquí nosotros en seguridad, todo tiene que ocurrir, ¿no? Aquí nosotros tenemos en mente, nunca pensamos que un loco iba a secuestrar un avión y mucho menos impactar en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, nadie se imaginaba esta parte. Entonces, pues ya ahogado el niño, pues generamos nuestros planes. Entonces, siempre hay que pensar más allá. No es una idea tonta ni un tonto dando ideas. Siempre hay que estar pensando en más allá, ¿vale?
Áreas de alto riesgo, siempre hay que evaluarlas, porque ahora sí que ahí pueden transformarse en el cuello de botella, lo que son pasillos estrechos, escaleras y áreas sobrepobladas. Excelente. Determinar la densidad de multitudes y patrones de flujo. El aspecto crítico pues es la densidad de multitudes y cómo mover a esas personas. Aquí, si ustedes se están dando cuenta y si vamos en línea, ya no tocamos la parte psicológica, ¿no? Del pánico. Y aquí ya estamos manejando lo que es la física, lo físico, la gente, la multitud, ¿vale? Siempre hay que considerar horas pico, en qué momento entra más gente, sale más gente, las horas de comida. Todos estos puntos son mínimos necesarios y que nos genera la parte anticipada y segura ante la crisis, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Digamos, no es lo mismo un simulacro a las 9 de la mañana que todos van entrando y el turno de la noche va saliendo a un simulacro al mediodía, que es la hora de la comida. O sea, hay menos gente dentro de las instalaciones o toda la gente está enfocada en el comedor. Entonces, siempre hay que tener nuestro análisis conforme a la necesidad de la operación. Comida, entradas, salidas, recesos, todo. Todo hay que tener siempre conforme a la hora nuestro plan de acción, ¿vale? Sin olvidar que aunque estemos preparados y anticipados y concientizados, en el momento tenemos que adaptarnos a la situación. Un plan efectivo, ¿no? Como mencionábamos, establecer rutas de flujo, utilizar barreras, señalización, personal para guiar, ¿no? Calcular límites de densidad de multitudes, cuántas personas pueden estar en áreas específicas de la zona, en la zona segura, diseñar estrategias de entrada y salida, múltiples puntos de entradas y salidas y, de ser posible, crear horarios escalonados para evitar la afluencia. Esto se ve mucho en los edificios ya grandes, como de 50 pisos, ¿no? En donde van evacuando los primeros 10 pisos, posteriormente los otros 20 pisos y así para evitar la multitud. Hasta hay un punto en donde el personal de los últimos pisos, en vez de bajar, sube. Entonces, todo esto es un plan de acción, un plan efectivo, y esto corresponde a cada uno de ustedes. Yo puedo tener una idea, por decir, ¿cómo los vas a subir a la azotea? ¿No? Y otros les pueden decir, es que es lo mejor. No es generar el debate, es generar la habilidad. Este curso es generar una habilidad, no abrir una mesa de debate. Ya cada quien, ustedes se van a hacer responsables de sus decisiones, ¿vale? Aquí nada más nosotros les ayudamos a entender la multitud, los efectos psicológicos y herramientas mínimas necesarias para apoyarlos en esa situación. Entonces, aquí ya es cada quien y ahora sí que al final ya vamos conociendo un poco más de ustedes, están aquí presentes y la aportación. Desarrollar una estrategia de gestión de riesgos es indispensable, ¿no? Así como el análisis de riesgos. Generar esa matriz de 5x5 de qué tan frecuente y qué tanto nos impacta para la situación de un simulacro, hacia dónde vamos. Hay situaciones que me ha tocado que el líder pone a la gente afuera del edificio y decide, oye, pero analizaste tus ventanas, tienen la mica anti-astillado o anti-ruptura o una contención de cristales. O sea, uno no lo sabe, uno opina, oye, ¿por qué me pones abajo de las ventanas? Pero no sabemos el antes. Entonces, a nosotros como líderes nos toca cumplir, pero hay situaciones donde dices, oye, pues creo que tu estrategia no es la indicada. Si cae el edificio, pues todos nos quedamos aquí abajo, ¿no? Entonces, siempre hay que diseñar una estrategia de riesgos, una matriz bien estructurada, identificando los riesgos potenciales y considerando siempre el peor de los casos. Oleadas de multitudes, violencia y anticipar cómo podríamos reaccionar. Preparar el plan de contingencia para cada riesgo. Crear un plan paso a paso con métodos de dispersión de multitudes, rutas de evacuación de emergencia y coordinación con autoridades locales o servicios de emergencia. Como les menciono, no es lo mismo una evacuación o un simulacro a las 2 de la tarde, que es la hora de la comida, que lo que es a las 9 de la mañana, que es el intercambio de turnos. Van siendo los de la noche
y van entrando a los de la mañana. Entonces, siempre hay que desarrollar una estrategia conforme a horarios, operaciones, y ahora sí que el lugar donde estamos cuidando o somos responsables de esta seguridad. Siempre hay que establecer áreas de primeros auxilios y respuestas médicas. Siempre hay que tenerlos en claro, y no nada más nosotros tenerlos en claro, que la gente los conozca. Esto genera suma, esto ahora sí que genera tranquilidad, genera autoridad, diciendo, ellos saben qué hacen. Yo solamente estoy aquí para seguir indicaciones, o también decir la parte, yo ya sé qué hacer, porque estoy altamente capacitado, no tengo responsabilidades como un comité, más sin en cambio sé mis responsabilidades, hacia dónde tengo que ir, ¿no? Áreas designadas donde el personal médico puede responder a emergencias, buscar como ese punto estratégico, buscar como un punto medio en donde puedan desplazarse en cualquier salida o cualquier situación, y pues asegurar que el personal médico esté familiarizado con recinto y la dinámica de la multitud. Siempre tienen que estar familiarizados con lo que van a cuidar y hacia dónde van a ir. Lo que es el monitorizar y ajustar la duración del evento, ¿no? La gestión de multitudes requiere monitorización y ajustes basados en las condiciones. Siempre hay que medir. Todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Eso es claro. Hay que tenerlo en mente. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, es necesario observar la multitud, detectar problemas potenciales y adaptarnos a los planes. Y ver qué lecciones aprendidas nos generó este simulacro, ¿no? Tuvimos una situación, sí, ok. ¿En qué fallamos, no? ¿Qué aprendimos y qué es lo que tenemos que hacer? Siempre hay que tener ese scope, siempre esa mentalidad. ¿En qué fallamos? ¿Qué aprendimos y qué hay que hacer para evitarlo? Excelente. Pero siempre todo se tiene que medir. Lo que no se mide, no se mejora. Hay que utilizar herramientas de vigilancia, cámaras, personal, identificar áreas donde podrían ocurrir la congestión y permitir lo que es la intervención rápida, ¿no? Desplegar equipos de respuesta, equipos en espera que puedan responder a los problemas y realizar ajustes, ¿no? Ser flexibles y estar preparados para alternar rutas, abrir salidas o modificar flujos, ¿vale? Esto nos genera la lección aprendida. Porque ahí sí, porque aquí no, aquí cuántos, y aquí si es entrada, aquí es salida. Todo esto nos genera la lección aprendida. ¿Lo podemos anticipar? Sí. ¿Podemos evitarlo? Sí. ¿Cómo? Así con la experiencia de líder y la parte de la práctica, simulacros, lecciones aprendidas y mejoras, ¿vale? Medir. Los planes de evacuación de emergencia. Siempre hay que crear planes de evacuación de emergencia. Aún las mejores medidas pueden fallar en una emergencia. Eso siempre hay que tenerlo en claro, ¿vale? Un plan de evacuación no es teoría. Créanme que no es teoría. Tenemos manuales, tenemos un diagrama de acción. Ok, pues ahí está muy bonito. Te toca hacerlo en práctica. Eso es un plan de evacuación, práctica, no teoría. La teoría nos genera como la parte de cumplimiento ante una auditoría de alguien, ¿no? Ahora sí que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Me sirve, sí, cumplo, excelente, pero lo llevas a práctica, ahí es el abismo que existe en la teoría y la práctica. Debes estar claro antes de que alguien lo necesite. Todos tienen que tenerlo en claro antes de que se necesite. Excelente. Pasos para prepararse, ¿no? Identificar múltiples rutas de salida, asegurar que haya suficiente y marcarlas con señalizaciones, ¿vale? Un plan de evacuación, claro, y también la práctica de la evacuación, desarrollar procedimientos de evacuación claros, salidas marcadas, personal capacitado, capacitar al personal. Cada miembro del comité debe de conocer el plan y estar preparado, ¿vale? El entorno influye más de lo que aparece. Un lugar cómodo y organizado reduce tensiones y evita problemas. El sistema de megafonía, ¿no? Todos estos altavoces que nos van a ayudar para dar estas señales claras
sin tanta jerga, ¿no? Vocal, claras, concisas, contundentes y fáciles de entender. No corra, no empuje, siga la salida. Palabras cortas que todas la entiendan, ¿vale? Coordinación de servicios de emergencia, ¿no? Trabajar con los bomberos, policía y médicos para conocer la distribución del recinto y cuántos puntos de acceso existen, cuánta gente pudiste evacuar y si es que tienes gente adentro. Excelente. Nuestra prioridad no es el patrimonio, nuestra prioridad es el personal. La parte de los primeros auxilios, que es asegurar la presencia del personal médico, que esté pues, altamente capacitado y pues ahora sí que con conocimientos de primeros auxilios. Los simulacros, clave. Hay que realizar los simulacros con el personal para probar la preparación e identificar la debilidad en el plan, medir la debilidad, mejorar esa debilidad, ¿vale? Para que cuando se necesite o ya no sea un simulacro, estemos altamente capacitados. ¿Listo? No todo es un número de personas, ¿no? También importa el tipo de evento, el lugar y el estado emocional de la gente, ¿vale? Cuando cada actividad tiene su espacio, evitas lo que son los choques innecesarios. Siempre hay que estar preparados con los simulacros, ¿listo? La atmósfera del evento influye en el comportamiento de la multitud, ¿no? Como les menciono, no todo es número de personas. También importa el evento, el lugar y el estado emocional de la gente. ¿Listo? ¿Cómo vas a fomentar la calma? Pues hay veces que aquí nos recomiendan lo que es la música relajante en áreas de espera, ¿no? Es general lo que es la calma en hospitales. Instalaciones suficientes, lo que son baños, zonas de descanso, comida. Esto nos genera paz, tranquilidad, ¿no? Un ambiente calmado. Señales o mensajes que fomentan la paciencia. Excelente. Es un escenario calmado y controlado. Zonas claras para actividades. Siempre hay que asignar áreas específicas. Sentarse, estar de pie, comer, circular. Esto ayuda a evitar aglomeraciones peligrosas, ¿vale? Siempre este diagrama, este flujo, nos va a ayudar mucho en aglomerar la gente, ¿vale? Y esto nos genera un peligro y más, pues si tienen el miedo encima, ¿no? Aquí es donde realmente nos define el control, ¿no? El comportamiento, comunicación y liderazgo, ¿no? Toda esta parte. La evaluación de peligrosidad, ¿no? Lo que es la matriz de riesgos, ¿no? La importancia numérica, a mayor número de asistentes, mayor riesgo. Siempre hay que tenerlo en cuenta en nuestra matriz, pero no es un único factor. La frecuencia, la densidad, el lugar, tipo y naturaleza del evento son los otros puntos que tenemos que considerar y el impacto, ¿no? Parece que en densidad crítica es más importante el número total de metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántas personas por metros cuadrados tenemos? Y ahí se mide la parte de las salidas, ¿no? Lugar, nuestra visibilidad, acceso, servicios básicos, zonas estrechas, ¿cuántas tenemos, no? Y pues nuestro tipo de evento, ¿no? El evento del riesgo que tenemos, ¿no? Esto sea en conciertos, partidos, eventos políticos, escuelas, hospitales, empresas. Siempre hay que tener esta gestión, ¿no? ¿Qué espera la multitud? ¿No? Esta parte de la tranquilidad, de euforia, la participación, ¿no? El guiarlos. Y como menciono, ¿no? Aquí es donde realmente se define el control, el comportamiento, comunicación y liderazgo. Estas tres, comportamiento, comunicación y liderazgo. La evaluación de prioridad, ¿no? Es el comportamiento de la multitud, ¿no? Hacia dónde va. Aunque tengamos ya una tarea antes, una gestión antes del evento, recuerden que no todo va a salir a conforme lo planeado. Siempre hay que tener esa mentalidad de adaptarnos, ¿no? Comportamiento de la multitud es uno de los factores que más nos afectan, que es signos de agitación, desplazamiento inesperados y falta de respuesta personal. La comunicación y liderazgo, hay líderes negativos, hay canales claros de comunicación. Este punto ya lo habíamos retomado, que hay que generar aliados, no enemigos,
¿vale? No hay que humillarlos, no hay que decirles tú no sabes, tú no estás a cargo, es darle la vuelta y asignarle responsabilidades cortas. Ojo, esto es una recomendación, ¿vale? Hay veces que ustedes prefieren no asignarles tareas que no afecten, porque puede ustedes en su análisis eso pequeño afectar mucho, ya es su gestión de ustedes. Esto es una recomendación para que te lo quites de encima y no esté generando ese pánico colectivo o esa negatividad colectiva con los demás de él no sabe esto. Cállalo, asígnale una tarea, ¿sabes qué? Toma el chaleco y guíalos hacia la puerta. Con eso ya se siente parte del equipo y créanme que ya va a hablar bien del equipo, ¿no? Va a ser ya de tu team, ya es de tu club, ¿listo? Y la percepción de seguridad, se percibe orden, se nota presencia de seguridad, tengo un buen líder, hay señalamientos establecidos, el que me está liderando me genera seguridad, confianza, todo eso es la percepción de seguridad. La conducta individual y la colectiva ante una emergencia, ¿no? La parte de qué pasa, vamos a morir, toda esta parte de un 10 a un 25% son tranquilos y racionales, o sea, es una cuarta parte a menos de una cuarta parte. Un 70% son desorganizados y confundidos, y de un 5 a un 15% están en pánico, gritos y parálisis, todo este cuadro de ansiedad, toda esta gente que tenemos que ayudarlas con un acompañamiento más a detalle, un acompañamiento individual. Entonces, es de un 5 a un 15%. Nosotros, como líderes, tenemos que trabajar en ese 70%, enfocarnos a ese 70%, desorganizados y confundidos. ¿Cómo poder atacar esta parte? ¿No? Capacitación y simulacros. Esa es la clave de que ese 70% disminuya, ¿vale? Y genere de un 25 se convierta en un 70 y el 70 se convierta en un 10. Convertir más gente tranquilas y racionales para que ese miedo no se genere pánico, que ese miedo sume para una evacuación. Condiciones para el pánico, ¿no? Alta densidad de personal, ¿no? Conducta de manada, escasez de salidas, contacto físico entre personas, ¿no? Falta de liderazgo visible y desconocimiento del lugar. Estas condiciones de pánico son las que afectan a cada persona y genera este pánico y empieza a hacerse, a compartirse, ¿no? Si una persona observa que hay falta de liderazgo, ¿cuántas no? ¿No? Si una persona ve que no hay una conducta, que hay conductas de manada, ¿cuántas no? ¿No? Si hay una persona que ve que hay contacto físico entre personas, agresiones y gritos, ¿cuántas no? Entonces, siempre hay que pensar así, siempre hay que tener ese liderazgo visible y mostrarnos seguros. Aquí tenemos 5 patrones de comportamiento humano, ¿no? Esto pues ya es el Quarantelli de 1980. Primero es la advertencia, donde se detecta la amenaza, la retirada, que es el movimiento de escape, aquí entra la parte del miedo, ¿no? Un miedo que es positivo o negativo, un refugio, que es búsqueda de zona segura, aquí es donde nosotros tenemos que entrar, ser parte de ese refugio, ser parte de esa persona que me guía, que me va a poner a salvo, que me da liderazgo, me da seguridad. Él es mi refugio. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Vale? El regreso, que es nuestro retorno al punto origen, y una alerta prolongada. Siempre se van a mantener atentos tras evacuar, ¿vale? Estos son 5 puntos de comportamiento, ¿no? Ya como temas de resumen, pues ya hay que tener el objetivo de la calma es voz serena y empatía, ¿no? En la organización, que es el estudio antes del evento, hay señales, barreras, presencias visibles. En la parte de objetivo de detectar es un monitoreo temprano, ¿vale? Y este monitoreo temprano y en situación que nos va a ayudar a tener lecciones aprendidas y nos va a dar lo que es la mejora continua. Guía de flujos, salida múltiples y distracción del foco. Preparar
¿no? Que es la concientización de roles y simulacros, esa habilidad que tenemos que generar, soportar, ¿no? Son técnicas de autorregularización y liderar, que es la postura de gestos y claros, ¿no? Eh, Gestionar multitudes no es solo mover a personas, hay que tenerlo en cuenta, es entender cómo piensan, cómo sienten y cómo reaccionan bajo presión. Esta presentación, este curso va enfocado a eso. ¿Cómo es que piensan? ¿Cómo vamos a ayudar a que ese pensamiento sea positivo o negativo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo darles esa tranquilidad? ¿No? ¿Y cómo van a reaccionar bajo presión? ¿Vale? Ese es el resumen de la presentación. Y pues temas de las conclusiones, las personas no actúan por histeria irracional, ¿vale? Sino por falta de información o miedo compartido. Y esa falta de información es por culpa de nosotros como líderes, ¿vale? Y ese miedo compartido también es por nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un liderazgo. La calma es contagiosa, igual que el pánico. Tú como líder, pregúntate qué quieres generar, calma o generar pánico, ¿vale? El pánico a dónde te conlleva, qué problemas te trae. El plan bien hecho evita tragedias y genera confianza, seguridad, pero no obstante hay que estar alertas por cualquier imprevisto o cambio del evento. Siempre el evento va a cambiar, no va a ser como tenemos planeado. Sí, 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 qué bien, mas no te confíes tanto porque el día de mañana puede ser diferente, ¿vale? Siempre nos genera confianza, el conocimiento nos genera seguridad, y la seguridad nos genera confianza, y la confianza se transmite, ¿vale? Y nos evita generar calma. La gestión de multitudes no es solo logística, también es psicología, ¿vale? Entonces, es parte de este curso. En una crisis hay 4 tipos de personas: las que entran en pánico, las que no te siguen, las que te confunden y las que quieren ayudar, ¿vale? Entonces tenemos que generarlas y saber manejarlas. Ya por final, una reflexión, gestionar bien la salida siempre es importante en multitudes y en otros aspectos. Excelente. Y acá pues ya tenemos lo que son nuestras referencias, todo esto es en donde nosotros nos basamos y en temas de nuestro marco teórico y científico de esta capacitación. Pues prácticamente estamos finalizando, no sé si tengan alguna duda. Doctora Guadalupe Cordero, si gustas comentar. Hola, buenos días. Pues, muchísimas gracias por la charla. Es sumamente interesante. Y la verdad es que bueno, parece que son pasos muy simples, pero para nada, ¿no? Y bueno, como que esto, hasta donde entendí, funciona cuando hacemos simulacros en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos agarra una de estas crisis en el metro, por ejemplo, ahí no podemos hacer nada, ¿no? Aunque tengamos cierta preparación en nuestros lugares de trabajo, en el metro, donde a veces no, posiblemente no haya pues no sé, me imagino Pantitlán a las 3 de la tarde o cosas así. ¿Qué se hace, no? Ahí mejor nos callamos, digamos, aunque tengamos un poquito de preparación y esperamos a ver si alguien del metro aparece o qué se hace en ese tipo de casos. Sí, claro, cada línea de estación tiene su líder en temas de safety, lo que es el responsable de la seguridad ocupacional, y pues es seguir las indicaciones de líder, ¿no? Así que tratar de también tranquilizar, es lo que podemos nosotros hacer, tranquilizar a la gente, de todo va a estar bien. La instalación, la estructura está diseñada para esto, lo único que tenemos que hacer es esperar la parte de la evacuación. Entonces, detectar los puntos críticos, ¿no? Si yo veo que en las escaleras ya se están aglomerando, pues alejarnos, buscar un plan B, ¿no? Porque prácticamente la gente es como la mirada hacia enfrente, ¿no? La vista hacia túnel. Entonces, puedes tener una salida llena, porque todos corren hacia esa salida, pero si volteas a tu izquierda, hay otra salida que está libre. Entonces, es tener como esa tranquilidad y guiarlos, ¿no? ¿Saben qué?
acá hay otra salida, vénganse para acá de este lado, ¿no? Tranquilizarlos, dar este apoyo emocional, ¿no? Este liderazgo. Entonces, es lo que nos podemos sumar, ¿no? Y pues ahora sí como en paramédicos, siempre nos hemos dicho, primero yo, después yo y al último yo. Si podemos ayudar, qué bien, pero siempre hay que tener esa mentalidad, ahora sí que ególatra, pero siempre hay que pelar por nosotros. Si vemos que podemos ayudar, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer algunas cosas que están aquí en el chat. Dice, María Teresa dice, ¿qué tan recomendable es que salgan en fila agarrados de la mano ya entrenados así para que no se atropellen y salgan más rápido las personas? Pues sí, ahora sí que aquí es conforme a la gestión, a la matriz de riesgos de que ellos tengan. Por decir, en la UNAM, en la facultad de la UNAM, pues hay mucha gente, entonces de aquí a que los organizas y tiene esta parte, te quita tiempo. Pero si en tu plan no tienes tanta gente, digamos, oficinas, ¿no? Hay empresas donde la oficina está compuesta de 20 personas, ¿no? Y entonces no tienes escaleras, entonces sí puedes generar esta gestión, sí puedes generar como esta parte. Te quita tiempo, sí, pero es poca gente, entonces puedes generar esta situación, pero ya multitudes, créeme que no te van a hacer caso. Ellos quieren ver la salida y estar afuera, en la zona segura. Ok, gracias. Guillermo Cuenca, si gusta activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Cuenca y pues tengo ya más de 35 años de experiencia en el área de protección civil o y gestión del riesgo de desastres. Y pues sí, como lo comentaba el instructor, efectivamente se tiene que tener una capacidad interna para poder solventar una evacuación. Tengo el honor de haber realizado el segundo simulacro en una iglesia, en una parroquia en todo México y fue la alcaldía Iztapalapa y efectivamente capacitamos a personal de la diócesis, a catequistas y gente que permanece en la iglesia la mayor parte del tiempo. Y el simulacro lo hicimos un domingo cuando hay más gente. Sí, evacuamos aproximadamente 400 personas, simulamos inclusive heridos para saber cómo iban a funcionar las brigadas de primeros auxilios. Entonces, estuvo muy interesante, pero sí, como decía el instructor, se tiene que tener ya establecida las reglas, como dijéramos, las reglas del juego para poder funcionar y todo el personal debe estar involucrado, porque si el evento al que estamos nosotros reaccionando rebasa la capacidad de las brigadas de emergencia, tenemos que ocupar al demás personal. Es por eso que aparte de las brigadas hay que capacitar a todo el personal que se pueda para que, aunque no sea brigadista, al momento de la emergencia preste el apoyo. Muchas gracias, muy interesante la conferencia. Muchas gracias. No, al contrario, por sumar. Y así como menciona el compañero, aquí ya entra la gestión, la expertise, ¿no? De cada quien, ¿no? Esto me funciona, esto no me funciona. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener todos esa inquietud, ser muy inquietos. Hoy me funciona esto, pero quiero mejorar. Tenemos que tener esa mentalidad, siempre mejorar, 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 medir y mejorar. ¿Vale? Muchas gracias por sumar. Tenemos otra pregunta, dice, buena tarde, Teresa Ambrosio, ¿nos puede dar referencia bibliográfica con relación a aviones de pasajeros? Es que en aviones de pasajeros no las tengo. Sí, sí, sé que rige más como el comportamiento. Es muy interesante lo que maneja la aeronáutica. La aeronáutica maneja más la parte de la gestión del personal, o sea, el comportamiento humano, no tanto la gestión del evento, sino el cómo obedecen, si obedecen. Es muy interesante. Estoy tratando de acordar, es la IAF. IAF es una de ellas y hay otra, pero no los tengo aquí en la mente. Pero sí, ahorita se los escribo. Si no, también cuando les enviamos sus constancias, les podemos mandar la bibliografía. Entonces ahí podría ser, si no está ahorita a la mano. Em,
Paola Salamanca dice, de acuerdo a su experiencia en un edificio de 15 niveles, ¿a partir de qué nivel debemos evacuar y cuáles debemos replegarnos? Ahora vale más la pena subir o bajar. Así está. Hoy sí, aquí sí hay mucho debate. Hoy en día hay personas que prefieren de lo que son de 10 en 10, ¿no? Hay un de 10 en 10 es lo que están sacando, pero en 15 se consideran lo que son 4. Bajan 4, se esperan lo que son un minuto, bajan los siguientes 2 y los últimos pisos se llegan a subir a la azotea. Hay edificios que no tienen azotea, entonces se pegan más como la parte de los muros, los centros de carga, pero sí aquí a mí particularmente, yo sí preferiría más la parte de quedarnos como en los muros de carga o llegar a subir, porque ya abajo se hace el cuello de botella y es más difícil la, la evacuación. Dice Daniela, muchas gracias, excelente presentación, muchos temas a revisar y afinar en nuestros planes de emergencia y crisis, en la planeación y en la capacitación de todos los usuarios a todos los niveles, así como su coordinación y asimilación de los grupos. No fue exactamente una pregunta, pero Luis Díaz, por favor. Buenas tardes. Bueno, soy especialista en seguridad pública con 27 años de servicio en la institución y me tocó gestionar justamente la evacuación del terremoto que sucedió en Chile el año 2010 en zona costera de la quinta región Valparaíso. Y tuvimos que efectuar la gestión de riesgo para efectuar la evacuación mediante vehículos motorizados y megáfonos para poder sacar a las personas, estamos hablando a las 3 de la madrugada. Y ahí es donde uno efectivamente se percata de que este es un tema que debe tratarse a nivel de gobierno, a nivel de Estado, para poder realizar los planes de riesgo para evacuación de las personas en todas las zonas de catástrofe o zonas que están aledañas a la costa por el tema del tsunami. Y nos pudimos percatar de que efectivamente, si no se maneja un plan de riesgo, de prevención de riesgo y de evacuación, suceden muchas cosas dentro del proceso, como accidente, porque la gente sale muy eufórica, con miedo, y toman los vehículos y se van a la parte alta y ellos pasan por encima de todo, accidentes de vehiculares, tuvimos que intervenir en sacar personas con discapacidad, pero aquí nos damos cuenta de que efectivamente hay un plan que se debe evacuar a nivel estatal. Y, y en cuanto a la presentación del profesor, excelente la presentación, porque con eso también nos va entregando más información respecto a cómo hay que hacerlo en las instalaciones, que son más reducidas. Muchas gracias. Sí, mi estimado Luis, gracias por sumar. Efectivamente, siento que hasta podría ser que, que el gobierno, ya que tomas el tema de gobierno, que hasta lo sumen como si fuera una materia como de español o matemáticas, ¿no? Porque muchas veces en las muertes en calle es por falta de experticia en un RCP o en técnicas de Heimlich, cosas básicas que, que nos ayudaría mucho. Entonces, siento que no tiene que ser un curso de que a alguien le guste y lo tome, sino que tiene que ser estas cosas como una materia, ¿no? No sé, salvando vidas o no sé cómo le pongan, pero sí estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser más allá, no de buscarlo, sino de que sea cultura general. David Esponda dice, ¿cuál es el número mínimo para considerar una multitud en una concentración? Sí, son 50, lo que ya se conoce como multitud, 50. Gracias. Dice, gracias por la información. Es algo que debemos seguir y justamente considero que muchas veces no estamos capacitados para actuar en un momento de crisis. Tener estas pláticas es un apoyo para generar conciencia en nuestras dependencias, ya que es lo que puede salvaguardar nuestras vidas. Bueno, después Jaime Díaz, creo que no hay nada como una receta infalible, depende mucho de la situación, el personal, el edificio, las condiciones, el momento, el clima, etcétera.
Creo que son muchas variables y no existe una receta, así como en aulas siempre deben salir los que están más cerca de la puerta y por filas. Dependerá de cómo les funcione mejor o la experiencia en los simulacros previos o estoy mal. Sí, no, no está perfecto. O sea, ahora sí que ya es como la experticia y el escenario. O sea, tenemos que analizar cada escenario para ver qué técnicas utilizan. Entonces, la que nos comenta aquí el compañero es conforme a la necesidad del lugar donde está cuidando. Gracias. Gabriela dice, ¿existe alguna guía para centros de rehabilitación? Sí, sí, eso nos dije lo que es la NOM, las NOMs, otra es paso cual, por si tenemos la NOM 3, que es de CEGOP 2011, la NOM 02, que es de la STPS, la NOM 01 en el 2008 y la NOM 19 en el 2011. Nos mencionan todos estos lineamientos que tenemos que cubrir. Muchas gracias. Luis Díaz y Perdón, perdón, Herschel. perdón, Guillermo Cuenca. Ay, También está la NOM 08 de atención a las personas con discapacidad en casos de desastre y la NOM 034 de inclusión de las personas con discapacidad en los centros de trabajo. Ahí viene todo. De hecho, inclusive, este, la norma técnica complementaria de capacitación de la Ciudad de México indica que donde haya gente con discapacidad debe formarse un grupo de apoyo especial para personas con discapacidad. Es muy interesante capacitar a personas con discapacidad, ¿eh? Me ha tocado y es muy, muy interesante. Gracias. muchas gracias. Luis Díaz y Herschel Schultz dicen, la OASI, AFAC, APSEC son las palabras clave para que busquen los temas referentes a seguridad de aviación civil. Héctor Velázquez dice, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar en esta capacitación de prevención y manejo de crisis en grupo de multitudes. Seguridad patrimonial. Un gusto saludar a los colegas y al ponente. Saludos desde Chile. Lucas. Lucas, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Ok, yo sí. tengo una pregunta y un comentario, ¿no? La primera, ¿dónde puedo yo ver si cubro un perfil adecuado para ser un brigadista, por ejemplo? Como lo manejamos aquí, ¿hay algún lugar, hay alguna norma, hay alguna lectura donde yo pueda ver si cubro el perfil? Esa sería la pregunta. Y la otra es, considero que es importante todo lo que nos acabas de mencionar acerca de saber dónde están los puntos claves para todo esto. Y yo agregaría una cosa que también es muy importante y es el hecho de también identificar, por ejemplo, el área en donde estamos, a las personas, y si nosotros somos los líderes en una situación de urgencia, identificar incluso a las personas, ¿no? Que pueden estar en mayor riesgo, ¿no? Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de coordinar grupos en las escuelas cuando se aplicaban los exámenes aquí en la UNAM y de repente yo sí les preguntaba a los chicos, ¿no? ¿Ustedes, alguno de ustedes se pone nervioso si hubiera un sismo, si hubiera una situación de urgencia y de repente ya los empezaba a catalogar, ¿no? Y ya sabía yo que si ocurría algo así, sobre quién iba a tener más atención. Pienso que esa parte también es importante de tomarla en cuenta en el momento de poder hacer toda esa revisión y también ver a la gente por la cual podemos llegar a ser responsables. Gracias. Sí, sí, gracias, mi estimado. Mira, la NOM 02 de la STPS, la versión 2010, nos menciona mucho lo que es los brigadistas, lo que es la señalización, rutas de evacuación y planes de emergencia. Aquí es donde entra la parte del perfil que comentas. De hecho, es parte de que cumplan esta normativa. Y la NOM 03 de SEGO, que ya pues es la parte de los colores, la parte de, bueno, es la colometría, las señales de evacuación y la identificación visual. Esos dos cursos son como los más básicos en donde generan el perfil y las habilidades. Muchas gracias. O sea. Elena Cortés dice, ¿los planes de autoprotección pueden generar una mayor seguridad ante un simulacro?
Pues nos anticipan, o sea, sí nos va a servir, porque nos genera concientización y habilidades. Sí, sí nos suma. Perfecto. Em, ¿Por cuántas personas, bueno, es Arat Nazaret, por cuántas personas es necesario un líder en contexto de una crisis de multitudes? Por ejemplo, una empresa donde se requiere evacuar 900 personas, ¿cuántos líderes necesitamos para gestionar crisis y la evacuación? ¿Existe algún parámetro? Sí, esto nos maneja la NOM 002 de la STPS y nos maneja que debe ser un líder o un responsable mínimo por piso. Entonces un líder por piso y ya de ahí ya lo que es el coordinador general. Luis Díaz dice, se debe imponer como cultura general en inicios de la educación para enseñar la prevención de riesgo y gestionar las crisis en masas en caso de emergencias. Amén a eso. Sí, así sea. ¿Qué más? Creo que, sí, aquí dice Oscar Rivera, 1 por cada 10, y son 900, deberían ser 90. Ok, pues creo que acabamos con las preguntas. No sé si haya alguna otra pregunta más. Algunas cosas que no leí fueron como felicitaciones. Quería irme con las preguntas, pero hay varias felicitaciones, de tu plática. Entonces, bueno, fue esa. Y también a las personas que están preguntando si se va a poner a disposición el video, sí, ya pusieron también por ahí la liga, pero ahorita el equipo también les va a poner la liga y están compartiendo ahorita el formulario de asistencia para que puedan tener su constancia. Sí, Guillermo Cuenca. Y yo otra vez. Este, también para todo lo que se refiere a brigadistas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene la guía práctica para el diseño y ejecución de simulacros. Es muy interesante. Y la Organización Mundial de la Salud también tiene un documento muy importante que se llama Simulacro y Simulaciones, que son dos cosas muy diferentes. Y bueno, si quieren algo más técnico, existe NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana en Edificaciones, y ese ya inclusive trae un cálculo para hacer las evacuaciones y todo ese tipo de cosas, nada más que es muy técnico y en México casi ningún edificio cumple con lo que nos dice la NFPA 101. Pero chequen esos documentos, son muy interesantes. Muchas gracias. Metiste la plática, Juancho. Ahí está con el registro de la asistencia, ¿eh? José, Tengo ahí sí, por ahí Gracias. Héctor Velázquez, quería comentar algo. Muy buenos días, saludos a todos, saludos Mauricio, un abrazo a todos los ponentes. Abrazo. Bueno, desde acá, desde Chile, como siempre, no me espero menos de Mauricio, de verdad, y muy agradecido de haberme dejado participar. Pero hago referencia apalancándome en lo que está conversando Mauricio, lo que nos está exponiendo, ¿no? Entregándonos sus conocimientos muy valiosos, por cierto, sobre la dama que comentó cuando estamos en este caso en la estación de entrega. Muchas veces nosotros los que estamos, por lo menos yo lo pongo en práctica, siempre lo he aprendido en práctica, lo pongo en práctica con mi familia, podemos hacer ejercicios rutinarios. La rutina y todos los días la falta de inconsciencia de nosotros, el mismo ir y venir, nos descuidamos en muchos aspectos. Nosotros, al llegar por lo menos a un restaurante, a una sala de cine, a una discoteca, a una estación del metro, hagamos ejercicios mentales para no caer en la rutina. ¿Ok? Identificar las salidas, ver los mapas, los layouts que están con todas las infraestructuras, dónde están los equipos de emergencia, no estar en la parte de aglomeración de personas, no estar cerca de la línea de seguridad del tren. Podemos hacerlo diariamente con estos así también como lo hacemos cuando vamos a nuestra casa, nos desplazamos, mirar a la persona si alguien nos está siguiendo, quién está en la puerta de la entrada, tener todo a la mano. Entonces, esto también depende del día a día nuestro, no caer en esa rutina y mantenernos un constante reciclaje, de evitar que nos esté matando la rutina, de que nos esté quitando ese espacio. Y muchas veces lo vemos en las empresas, que podemos dejar algún pallet en un corredor y simplemente el pallet está allí y nadie le presta caso omiso, nadie le hace atención. Pero el momento que surge una emergencia, un conato de emergencia, entonces, como dice Mauricio, tenemos que ver
qué pasó, cómo lo vamos a mejorar y qué proceso o qué mejora continua vamos a sacar de allí. Entonces, somos parte nosotros del día a día también de ir de la mano, de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros amigos, a la persona que esté con nosotros, irle creando esa cultura y levantando ese espíritu, porque hoy en el día a día podemos entrar, por lo menos se ve en otros países donde tengo un sobrino, estos días me pasó un video, tío, tuve una preparación si alguien entra a disparar a un aula de clase. O sea, ya es cultural, ya se hace el día a día que se tienen que arrojar al piso, colocarse las mochilas encima, colocarse debajo del escritorio, tocar el botón de pánico, ellos se tienen un punto donde reunir. Entonces, de una u otra manera, Mauricio, si me permite, crear nosotros mismos esa conciencia, ser nosotros partícipes, llevar siempre esa banderita recordándole a nuestros hijos, papá, voy a una sala de cine, identifica la salida de emergencia, donde están los extintores, trata de estar pendiente de cualquier cosa, concéntrate, pero ya yo sé que al momento de salir mi subconsciente me dice que a mi mano derecha, donde está la lámpara de salida de emergencia, luminaria, por allí es que yo voy a salir de una manera clara, voy a asegurarme y voy a ir caminando de una manera ordenada, evitando el pánico, sintiendo el miedo, porque el miedo es el que nos va a cuidar a nosotros, correcto, y es el que me va a dar esa resiliencia para salir de un momento determinado de una situación de crisis. Mauricio, muchas gracias y gracias a todos ustedes por permitirme participar. Éxitos. Gracias, Héctor. Gracias. Tenemos una última pregunta, dice David Esponda, ¿hay alguna diferencia en la evacuación de inmuebles a una concentración masiva en espacios abiertos? Sí, sí, es un abismo, es un abismo. O sea, aquí como hemos aprendido, ¿no? El verdadero detonador del caos en una multitud no es el evento, es la mente humana. Entonces, mientras más gente manejas, pues se empieza como la gente a correr, empieza cuando el cerebro deja de interpretar correctamente la realidad, ¿no? Comprender cómo las personas perciben, interpretan y reaccionan bajo presión. Todo eso es el abismo entre una situación u otra. Muchas gracias. Pues creo que ya, ahora sí, ya llegamos al final de las preguntas. Pues muchísimas gracias, primero a todas las personas que se conectaron por su asistencia. Creo que fue una plática muy útil, muy interesante. Y Mauricio, pues te agradecemos muchísimo tu disposición para presentar esta plática y también quiero agradecer al doctor Faustino Juárez, con quien organizamos esta plática que ha sido tan importante y tan valiosa para nuestra comunidad. Y bueno, pues va a quedar también grabada. Entonces, pues yo nada más les pido por favor que reaccionen para felicitar a nuestro ponente y muchísimas gracias por su asistencia. Listo, gracias por la invitación. Gracias por conectarse. Muy buen día.